Recopilemos algunas claves que deberíamos considerar si queremos tomar buenas decisiones de cara a nuestra producción audiovisual. Desde el punto de vista procedimental. Comienza plasmando la idea en un documento escrito que puedes compartir con otras personas colaboradoras o no en el proyecto. La recomendación es que escribas un guión y se lo des a otras personas para que te sugieran mejoras o te propongan nuevas ideas. Sé realista con tus posibilidades, recursos, tiempo, capacidad de implicación. Elabora una lista de tareas. Piensa en quién y cuándo se llevarán a cabo y qué recursos necesitarás. Desde el punto de vista formal, la duración máxima no debería sobrepasar los 6 minutos. Los vídeos donde aparece el busto parlante del docente, tuyo en este caso, con diapositivas al fondo, son más atractivos que los que muestran simplemente la presentación. Se recomienda entonces incluir en la postproducción el busto del conferenciante, o sea tú, solo a veces, cuando el ritmo del montaje lo requiera. Los vídeos producidos con un toque más personal podrían funcionar mejor que las grabaciones de estudio de alta calidad. Se recomienda entonces tratar de filmar en un ambiente informal, como una oficina, para emular una experiencia cercana en las horas de oficina. Puede que no sea necesario invertir en producciones de estudio de gran presupuesto. La grabación de clases tradicionales para incluir en un MOOC no funcionan en este, por ejemplo, no funcionan en este modelo, aunque estén grabadas en alta resolución. Se recomienda que si los profesores insisten en grabar conferencias tradicionales en el aula, es que todavía deben planificar conferencias con formato MOOC en mente, formatos no presenciales, y trabajar en estrecha colaboración con los diseñadores instruccionales que tengan experiencia en la educación en línea. El entusiasmo y el ritmo del discurso del profesor que expone influye positivamente en el atractivo de la pieza. Se recomienda entonces que el ponente transmita entusiasmo y no baje el ritmo de exposición por miedo a ir demasiado rápido, sacrificando la fluidez del discurso. El estudiante podrá repetir la reproducción tantas veces como quiera. Desde un punto de vista técnico, debes balancear la cantidad de información a gestionar con el peso resultante de la misma. Se recomienda entonces elegir conscientemente las dimensiones del lienzo sobre el que vas a plasmar tu idea en vídeo. Una resolución de 1280 x 720 píxeles es una buena opción. Recuerda que si tu dispositivo de grabación es capaz de capturar vídeo a más resolución, genera un lienzo mayor, sin perder calidad. Más tarde, en edición, podrás reencuadrar el plano a modo de zoom sin perder dicha calidad. Recuerda que compresión es sinónimo de pérdida de calidad, pero se trata de un peaje a pagar, pues permite gestionar grandes volúmenes de datos, aunque sea en detrimento de la riqueza tonal. A más compresión, menos calidad de imagen. La recomendación en este caso es intentar no transcodificar entre formatos de vídeo si no es estrictamente necesario. Cada vez que lo haces, empobreces el rango dinámico de la imagen. Es decir, bajas la calidad del vídeo. Exporta únicamente al final del proceso de edición para obtener el resultado final. Tu dispositivo de grabación, móvil, cámara, iPad, etc., lo hace en un códec y resolución determinados, y a veces puedes configurar algunas opciones que afectan a la calidad y el volumen de datos generado. La recomendación en este caso es que te asegures de que dicho códec es compatible con tu programa de edición. Este problema suele solucionarse fácilmente, en caso de que no sea compatible, instalando el software del dispositivo en el ordenador donde se vaya a llevar a cabo dicha edición. Como el audio es un factor decisivo en la percepción de la calidad de la pieza audiovisual, se recomienda utilizar el micrófono adecuado e intentar escoger una localización lo más aséptica posible dentro de las necesidades. Evita interferencias de fondo como sirenas, ruido de moto, ladridos, etc. Restan mucho al resultado final. Desde un punto de vista legal, recuerda que incluir en tu pieza recursos de los que no tienes autorización puede acarrear reclamaciones de terceras partes, ya sean particulares o de compañías de derechos gestionados. La recomendación en este caso es asegurarte de obtener autorización en todos los casos,
Cita todos los recursos incluidos y usa siempre que te sea posible los que tengan licencia Creative Commons. Guarda un PDF o una captura de pantalla de la página de donde descargaste el contenido y aparezca el tipo de licencia. Puede que cuando te llegue la reclamación, más adelante en el futuro, conserves el enlace pero el destino ya no esté disponible. En el caso de que aparezcan personas físicas, podrían cambiar de opinión en el futuro y exigirte que retires su imagen de la pieza. En este caso, la recomendación es asegurarte de firmar un contrato de cesión de derechos de explotación de imagen que te autorice a usar ese recurso incluso si la persona cambia de opinión más tarde. Sé especialmente cuidadoso con la inclusión de recursos de niños o niñas en las piezas.